Jennifer Gil, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitación. Bueno, muchas gracias. Ella es coordinadora de Mumalá en la provincia de Mendoza y bueno, le hemos invitado justamente para discutir algunos de estos temas que se plantearon aquí en la provincia de Mendoza ayer, en el mundo y por supuesto también en Latinoamérica, sobre todo con mayor eje. Por eso, antes de meternos en el tema, te voy a invitar a que veamos lo que pasaba en Latinoamérica también en este 8M. Millones de mujeres marcharon el jueves en toda Latinoamérica en defensa de sus derechos durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mientras haya mujeres muriendo, son 15 mujeres que mueren al día. No queremos felicitaciones, no queremos abrazos, no queremos mensajes. Queremos el fin del abuso, el fin del machismo y el fin del patriarcado. En Argentina, la consigna fue el rechazo a la violencia hacia las mujeres, en un país que con 42 millones de habitantes registró 292 feminicidios en 2017. También cobró fuerza el apoyo a una ley del aborto que por primera vez debatirá el Congreso. Y que, bueno, hicimos que hagan una consulta popular, que le pregunten realmente al pueblo qué piensa sobre el aborto y no que lo resuelvan los legisladores a puertas cerradas en su despacho. La despenalización del aborto también fue consigna para la manifestación en El Salvador, país con una de las legislaciones más drásticas. En Honduras, grupos feministas exigieron justicia por el asesinato hace 2 años de la ambientalista Berta Cáceres. México se sumó al reclamo de un freno a la violencia, evidenciando su promedio de 7,5 mujeres asesinadas diariamente. Porque no tenemos igualdad en los trabajos, tenemos una desigualdad muy marcada en la Ciudad de México, en México en general, y también vivimos una violencia tremenda. En el estado de Chiapas, unas 5,000 mujeres provenientes de distintos puntos de México y otros países se reunieron en la comunidad de Morelia para sumarse al encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. Quisimos invitar a todas las mujeres de todo el mundo para unirnos en contra de la violencia contra la mujer, en contra de la discriminación, en contra del machismo y ser solo una y pensar en formas en cómo ayudarnos, entre otras. El encuentro al que se prohibió la entrada a hombres concluirá el domingo. Bueno, lo que sucedía en el mundo, en Latinoamérica fundamentalmente con este 8M ayer. ¿Qué se siente, Jennifer, el día después, digamos, como mujer y como referente de la lucha de la mujer en la provincia de Mendoza? Bueno, para nosotras, tengo que decir nosotras porque eso implicó la marcha de ayer. Era el colectivo de mujeres, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista que estábamos poniendo sobre la mesa una agenda que tiene que ver con nuestros derechos, pero también sobre la calle. Y fue realmente emocionante porque la propuesta de cada organización, las intervenciones, a nosotras nos llamó muchísimo la atención, y ahí sí hablo más desde lo personal, la concurrencia de adolescentes saliendo del colegio, organizadas con sus compañeros, con muchas ganas de participar, preguntándonos. Me pareció un encuentro muy lindo, muy interesante, y creo que el feminismo está sobre la mesa y está generando sobre todo un cuestionamiento, un paradigma patriarcal, machista, que nos ha oprimido y que permite y abre las puertas a otros debates, y es el feminismo que hoy está protagonizando y siendo un actor social fundamental para nuestra sociedad. Bien, Jennifer, es bueno centrarse cuando hablamos y discutimos estos temas en los datos, en los números, en las estadísticas. Ustedes hace poco hicieron un relevamiento, 47 casos de femicidio van en estos poquitos meses del año 2018 en el país. 47 femicidios, de acuerdo a nuestro registro nacional, que va del 1 de enero al 28 de febrero, teniendo en cuenta que es un recorte que se hace sobre medios gráficos y digitales. Estos datos, que a veces son números, tienen que ver con muerte de mujeres, y el 50% eran madres, por lo que hay 58 niños y niñas que quedaron huérfanos y huérfanas. Claro. Es decir, ese es el impacto de la violencia patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres y sobre la sociedad. Y creo que uno de los ejes que se puso en la marcha, y ya venimos gritándolo desde ni una menos del 2015, es basta de violencia machista, basta de violencia hacia las mujeres, y se despliegan otras cosas. Nosotras no nos quedamos solamente con la violencia en el ámbito del noviazgo, de la pareja o en el ámbito doméstico, sino que pudimos trasladar, bueno, ¿qué nos pasa a nosotras cuando caminamos por la calle y caminamos y transitamos el espacio público? Bueno, justamente,
¿Cómo se sienten las mujeres en la provincia de Mendoza? ¿Se sienten inseguras? Sí. Bueno, nosotros realizamos 2 informes el año pasado en el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero y 600 mujeres mendocinas dijeron haber sentido y sufrido situaciones de acoso callejero y sobre todo la inseguridad de transitar esquinas, descampados, paradas de micros. Bueno, muchos espacios públicos fueron identificados de peligro y de inseguridad para ellas. Y esto no es una cuestión de inseguridad de si me roban o no me roban, es violencia machista en el espacio público. Claro, bueno, mucho se discute esto de si te vestís de alguna forma, de otra, digo, esta libertad, poder expresarse, manifestarse físicamente, en el vestuario, en lo que sea, de la forma que uno quiera, ¿no? Más allá de ser mujer, hombre o lo que sea. Esos son algunos cambios culturales, algunos paradigmas que en entrevistas que te han hecho anteriormente vos planteabas que hay que cambiar. Sí, nosotras siempre pensamos, y hay un reclamo claro cuando fue el Ni Una Menos, porque hay que hacer un análisis, ¿no? Cuando fue el reclamo Ni Una Menos en el 2015, hablábamos de el Estado es responsable. Hoy lo que estamos planteando es un nuevo paradigma del feminista en la agenda pública, pero en diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, educativo. ¿Cómo avanzamos una sociedad de libres, de iguales, y donde la violencia machista y la violencia hacia los cuerpos de las mujeres desaparezca, cambiando los patrones culturales? ¿Cómo? A través de educación sexual integral. Una ley que tiene hace 12 años su sanción y que hoy en día no se está implementando en los colegios, y que permitiría contenidos desde la prevención de la violencia en el noviazgo, prevención del embarazo adolescente, el cuidado de mi cuerpo, prevención de abusos sexuales contra niños y niñas, es decir, una ley completa y que va a llevar de manera masiva a este tipo de contenidos en los colegios para adolescentes, niños y niñas. Hablaste de la presencia del Estado, ya te voy a pedir tu opinión, pero antes vamos a ver algunos de los anuncios que hizo en este caso el mismo presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Ayer, aprovechando para saludar a las mujeres en el Día Internacional, adelantó que se va a tratar en el Congreso, se va a enviar un proyecto de igualdad justamente salarial. Veamos lo que decía el presidente. Hoy son más las mujeres que no tienen trabajo comparado con los hombres. Son más las que no tienen un empleo registrado. Las mujeres, todos sabemos, dedican el doble de tiempo a trabajos no remunerados. Y esto obviamente limita sus posibilidades para desarrollar un proyecto de futuro. Además, las mujeres están poco representadas en los espacios de decisión. No en Cambiemos, no en Cambiemos. Y existe esa idea equivocada, ¿no? Que hay trabajos para mujeres y que no son para varones. Hay algo que tenemos muy claro. Estos no son temas de mujeres. Estos son temas que nos involucran a todos y nos afectan como sociedad. Porque cada mujer que no logra desarrollar su potencial es una pérdida para todos. Porque nos perdemos su talento, su capacidad, su creatividad. Nos perdemos la oportunidad de ser un país más fuerte, más plural, más justo. Por eso es que necesitamos este cambio que sea también parte de este profundo cambio cultural que estamos viviendo en la Argentina. Y hoy vamos a presentar un proyecto de ley con cambios para avanzar hacia la equidad de género, la igualdad de oportunidades en todos los planos, especialmente en el trabajo. No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. Bueno, igualdad salarial para las mujeres, algo que también se planteó ayer y fue uno de los puntos a discutir en la marcha, ¿no? Y hace algunos días más atrás, luz verde para tratar la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación. Y tengo que preguntarte algo que hablan y plantean los diputados, muchos opositores, etcétera, que esto se da en el marco de una pantalla de humo por otros problemas que hay económicos, etcétera, en la República Argentina. ¿Es verdaderamente una política de Estado esto que está pasando o es el resultado de una lucha de años de colectivos como ustedes, por ejemplo? Yo creo que vamos a entender y saber si es una política de Estado cuando pase el tiempo y podamos revisar en qué momento histórico y social nos encontramos. Por un lado, sí hay problemas económicos graves a nivel país y claramente no están dentro de la agenda, pero por otro lado, algo pasa a nivel social y es el protagonismo político y decisivo de las mujeres, y eso no lo podemos evitar, y eso claramente ningún gobierno lo puede evitar si quiere gobernar y legislar y pensar en lo que está hablando su sociedad. Entonces creo que se habilita ese espacio y ese debate a partir de la movilización permanente
clara, concisa y masiva de las mujeres, porque la historia del feminismo es histórica, es de muchos años, y los avances en materia de derechos de las mujeres y derechos humanos en Argentina y en el mundo han sido gracias al empuje y a la lucha social de las mujeres. Pero claramente hoy lo que nos pasa que a partir del 2015 y el Ni Una Menos es el feminismo y la lucha y la conciencia social y la conciencia de género por parte de las mujeres es masiva. Entonces es muy difícil poder sortear, ¿no?, que esa masividad y ese empuje social llegue a diferentes ámbitos. Y el Estado claramente no va a estar exento de esa mirada. Bien. Entonces ahí se habilita un juego que, bueno, claramente hace 12 años, hace 15 años que existe la campaña por el derecho legal, seguro y gratuito acá en Argentina, con 500 organizaciones, y el proyecto de ley se presentó hace 13 años. Los gobiernos generalmente dan, porque estamos hablando dentro de un Estado y un sistema que responde a un sistema patriarcal, dan una mirada, siempre han dado una mirada al costado en materia de derechos de las mujeres, y siempre han sido, y eso sí creo que es necesario que nosotros pongamos en la balanza el empuje y la organización de las organizaciones de mujeres y feministas que hacen que estos temas y el avance en materia de derechos humanos para todos y todas esté sobre la agenda pública. Bien, despenalización del aborto. Se está tratando en el Congreso de la Nación. Hay algunos sectores que están a favor de esta situación y hay otros, como por ejemplo este informe que vamos a ver a continuación, de una contramarcha, si se quiere, que se hizo allí en el Congreso de personas que no están de acuerdo con el aborto legal. Lo veamos y después lo discutimos. Bueno. Argentinos que se oponen al aborto protestaron el miércoles contra un proyecto que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El texto fue presentado el martes con la firma de 71 diputados y será tratado en el Congreso por primera vez, con resultado todavía incierto. Yo estoy acá por mi hija y por los hijos de los demás y los que no nacieron y la voz que no tienen ellos. Un debate que no se debería dar, digamos, porque bueno, es una discusión que es como discutir la vida o la muerte, digamos, ¿no? Los antiabortistas apoyaron la presentación el miércoles de otro proyecto llamado de protección íntegra de la mujer en condiciones de vulnerabilidad y del niño por nacer, en oposición al de la despenalización del aborto. En Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo solo está autorizada si la vida de la mujer está en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación. Según estimaciones de varias ONGs, cada año muere un centenar de las 500.000 mujeres que abortan en Argentina. Bueno, ya estaba planteado entonces este tema que ha generado polémica. Algunos referentes que hemos tenido de otros colectivos acá planteaban que esto, lo bueno es que se entiende ahora como una política de salud pública, ¿no? Pero hay un sector de la sociedad que, bueno, no considera que esto sea así. ¿Qué falta? ¿Cuál es el problema en la sociedad? ¿Falta información? Creo que cada vez menor esos sectores de la sociedad que se resisten, teniendo en cuenta las movilizaciones masivas que convocaban ayer específicamente a un reclamo histórico, que es el aborto legal. Eso por un lado, para también volver a poner de cuánto estamos hablando, de qué parte de la sociedad se opone, y por otro lado es importante tener en cuenta que volver a este debate de la salud pública hace pensar que necesitamos reforzar que el Estado es laico, reforzar que es un Estado que tiene que dar cobertura a esas mujeres, porque si el Estado no lo debate, esas mujeres van a ir a la clandestinidad, las empuja a la clandestinidad. Y nosotros tenemos que resolver ese problema. ¿Sabes qué, Jennifer? Sí. Escuchaban, se ha hablado toda la semana de este tema, y algunos, por ejemplo, ciudadanos plantean no llegar a eso. Digo, que el Estado debería estar antes, en la educación sexual, en las escuelas primarias inclusive, ¿no? Para discutir este tema y no llegar a ese punto. ¿Estás de acuerdo con esto o no? El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo tiene una consigna muy clara. Educación sexual para decidir es una ley de hace 12 años y los mismos sectores que hoy se oponen al aborto son los mismos que se oponen a que haya educación sexual en las escuelas. Y son los mismos que se opusieron a la ley de matrimonio igualitario y a la ley de divorcio en la década de los 80. Estamos hablando de sectores que provienen de los grupos religiosos más conservadores. Eso por un lado.
Anticonceptivos para no abortar, lo fundamental de la política de salud para el acceso de la anticoncepción a mujeres, pero también teniendo la responsabilidad de los varones, porque si no, hay muchos esos comentarios por redes de por qué no cierran las piernas antes. Bueno, pero también para poder concebir a una vida tenés que pensar que hay alguien que es responsable y los varones también tienen que... Exacto. Si la cantidad de vasectomías en comparación a la cantidad de ligaduras de trompa anuales y de los datos que da el Ministerio de Salud es 92 vasectomías en el año en Argentina a 6.000 ligaduras de trompas que se puedan en la provincia de Buenos Aires. Es decir, tenemos que ampliar eso. Y por último, aborto legal para no morir. Es decir, esto lo está practicando ya otros países, tienen experiencia de la cantidad y las estadísticas cómo bajan en materia de morbilidad materna. Entonces, necesitamos sacar este debate para poder, las creencias religiosas y las cuestiones de fe para poder pensar realmente en materia de derechos sexual y reproductivo de las mujeres. Bien, Jennifer, te agradecemos un montón. Podríamos estar todo el día hablando, ¿no?, de esto, pero hay que seguir con más información. Gracias por estar con nosotros, ¿sí? Gracias a ustedes y bueno, arriba las que luchan, que estamos todavía en la lucha y estamos permanentemente pensando una sociedad para todos.